Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto saludarlos por este medio. Esta semana vamos a estudiar el tema que lleva por título Los indígenas en el México actual. El aprendizaje esperado es el de valorar la presencia de elementos de tradición indígena en la cultura nacional. Con base en la encuesta intercensal del año 2015, realizada por el INEGI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas contabilizó un total de 12.025.947 personas indígenas en el territorio nacional, es decir, el 10.1% de la población total del país. En la mayoría de las entidades de México, en mayor o en menor medida, existe uno o más pueblos originarios. Sin importar la cantidad de personas que conforman los pueblos originarios, su impacto en la vida y en las costumbres de la gente de cada entidad y de todo el país es innegable, ya que forman parte del entramado multicultural de la nación y del mundo. Para evitar imprecisiones, es conveniente aclarar que la palabra indio tiene dos acepciones o significados principales. Número uno, designa a los habitantes de las Indias Orientales. Y número dos, se usa para referirse a los habitantes de las poblaciones autóctonas de América. La confusión de Cristóbal Colón dio lugar a que llamara indios a los pobladores del lugar al que llegó, y con ello surgió el segundo significado del vocablo indio, el cual, junto con la palabra indígena, se ha usado para designar en ocasiones de manera despectiva o discriminatoria a los habitantes originarios de América. En la actualidad, la carga peyorativa y excluyente del término indio refleja tanto los prejuicios como la ignorancia de una parte de la sociedad mexicana, que lo relaciona con estereotipos asociados con la pobreza, con el atraso, con la vida en lugares remotos, con la ignorancia, con la inferioridad intelectual, la exclusión, el analfabetismo, la suciedad física, la falta de derechos, el desconocimiento del idioma español, sin conexión o expectativas con el mundo occidental, con un carácter pasivo, indiferente, perezoso, entre otros. Los pueblos indígenas u originarios de México que existen en la actualidad son los descendientes de los pueblos y de las civilizaciones prehispánicas que sobrevivieron a la conquista, a la mortandad provocada por las epidemias de los siglos XVI y XVII y también a las guerras de exterminio que por diversos motivos instrumentaron algunos gobiernos de la República. La mayoría de los pueblos originarios han conservado su idioma y sus costumbres como formas de cohesión y de identidad y como patrimonio cultural. De esta forma, el gobierno mexicano, en la Declaración de México sobre las políticas culturales de 1982, definió como patrimonio cultural lo siguiente, y las voy a enunciar tal cual como aparecen los números de esta declaración. Número 23. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, de sus arquitectos, de sus músicos, de sus escritores y de sus sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Número 24. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de defender y preservar el patrimonio cultural
ya que las sociedades se reconocen a sí mismas a través de los valores en que encuentran fuente de inspiración creadora. Número 25. El patrimonio cultural ha sido frecuentemente dañado o destruido por negligencia y por los procesos de urbanización, de industrialización y de penetración tecnológica. Pero más inaceptables son los atentados al patrimonio cultural perpetrados por el colonialismo, por los conflictos armados, por las ocupaciones extranjeras y por la imposición de valores extranjeros, externos o exógenos, como los llama el libro de texto. Número 26. Principio fundamental de las relaciones culturales entre los pueblos es la restitución a sus países de origen las obras que les fueron sustraídas ilícitamente. Los instrumentos, acuerdos y resoluciones internacionales existentes podrían reforzarse para acrecentar su eficacia al respecto. Aún así, los pueblos originarios de México conservan parte de su patrimonio cultural, es decir, siguen hablando su idioma original y continúan practicando ritos, danzas, ceremonias, tanto religiosas como civiles, así como sus tradiciones orales. Tenemos, en suma, una deuda histórica con estos pueblos indígenas a los que no hemos dimensionado y valorado sus aportaciones a la cultura nacional, y en ocasiones los vemos como parte del folclore o de la visita turística para solamente tomarnos la fotografía, comer algunos de los alimentos típicos de sus cocinas, de sus tradiciones, y después nos olvidamos de ellos. Igualmente, en materia de infraestructura, para muchos gobiernos no significa una preocupación ni siquiera algo que les quite el sueño. En ocasiones la obra pública está ausente y sus condiciones materiales y su calidad de vida, pues en ocasiones es mínima. ¿Por qué? Porque existe esta creencia que hemos enunciado, que hemos enumerado, en la que muchos piensan que son pueblos inferiores que viven en el atraso y que además así les gusta vivir y que por lo tanto no son ni siquiera trascendentes o importantes para las políticas públicas que se implementan desde los gobiernos, ya sea el municipal, el estatal o el federal. Y esta sobrevivencia, esta forma de intentar permanecer en la vida pública del país, pues es enorme para muchos de estos pueblos. Las burlas, producto de la ignorancia de las personas, el referirnos a ellos de manera despectiva, con desprecio, con discriminación, pues va minando también la percepción que tienen de lo otro, de lo diferente, de lo plural. Y a veces los hacemos responsables de la violencia que llegan a ejercer, pero no nos damos cuenta que muchas veces es el resultado del maltrato sistemático e histórico que les hemos provocado. Este es el tema que les quería compartir, el de los indígenas en el México actual, así que vamos a respetarlos, vamos a valorarlos y a integrarlos a la vida de todos los días de esta nación. Han sumado mucho, han aportado mucho a la cultura nacional y por lo tanto son en extremo importantes para nosotros. La tarea consiste en elaborar un resumen en 28 o 30 renglones, cuidando la ortografía, la puntuación y la buena presentación de su trabajo. Yo les agradezco el que me permitan ingresar a sus hogares a través de esta aplicación. Soy el profesor Alejandro López y hasta luego.